Más allá de lo que vemos, se esconde un universo paralelo donde la ciencia ficción, el misterio y el suspense se dan la mano. Soy el profesor Silas, vuestro guía a través de lo extraordinario. Acompáñenme en este viaje por lo desconocido, donde la realidad se tuerce y lo imposible se convierte en realidad. En cada episodio nos adentraremos en mundos donde la realidad se desvanece y lo imposible toma forma. Prepárense para cuestionar todo lo que creen saber sobre el universo que nos rodea. Les advierto, una vez que crucen este umbral, su percepción de la realidad nunca volverá a ser la misma. En la sinuosa carretera que conecta la Ciudad de México con Toluca, existe una leyenda que ha aterrorizado a conductores por décadas. Se dice que una mujer vestida de blanco aparece en la noche, pidiendo ayuda a los automovilistas desprevenidos. Aquellos que se atreven a recogerla enfrentan un destino escalofriante, pues al llegar a su destino, ella desaparece sin dejar rastro. ¿Quién es esta pasajera fantasma y cuál es su propósito? En una noche particularmente oscura, Jorge, un conductor habitual de la carretera México-Toluca, viajaba solo después de un largo día de trabajo. La lluvia golpeaba su parabrisas y la visibilidad era casi nula. De repente, a lo lejos, vislumbró la figura de una mujer vestida de blanco, empapada y temblorosa en el borde de la carretera. Contra su mejor juicio, Jorge decidió detenerse. Algo en su interior le decía que siguiera adelante, pero su sentido de humanidad fue más fuerte. Al acercarse lentamente a la mujer, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sus manos temblaban mientras bajaba la ventanilla y le ofrecía ayuda. La mujer, sin decir una palabra, asintió con la cabeza y subió al coche. Su rostro pálido y mirada vacía hicieron que el miedo de Jorge se intensificara. El silencio dentro del coche se volvió insoportable. Jorge intentó iniciar una conversación, pero la mujer solo respondía con monosílabos o asentimientos. Había algo profundamente perturbador en ella, algo que no podía entender. A pesar de la incomodidad, continuó conduciendo, esperando llegar pronto al destino que la mujer le había indicado. Finalmente la mujer habló, indicándole a Jorge que la llevara a un pequeño pueblo en las afueras de Toluca, un lugar del cual él nunca había oído hablar. Sorprendido y un poco desconcertado, Jorge decidió seguir las indicaciones. Mientras más se acercaban, más se intensificaba la sensación de que algo andaba terriblemente mal. A medida que avanzaban por la desolada carretera, Jorge comenzó a escuchar extraños ruidos provenientes de la parte trasera del coche. Un suave susurro, casi inaudible, que parecía no tener una fuente clara. Miraba por el retrovisor, pero la oscuridad envolvía el asiento trasero. El miedo empezaba a apoderarse de él, pero la mujer, sentada a su lado, parecía ajena a todo, mirando fijamente hacia adelante. En medio del incómodo silencio, la mujer finalmente habló con una voz suave, pero cargada de tristeza. «Debo regresar a casa», dijo, sin apartar la vista de la carretera. Jorge, intrigado, le preguntó por qué estaba sola en un lugar tan peligroso a esas horas. La mujer solo respondió: «Hace años que no vuelvo». La ambigüedad de su respuesta dejó a Jorge con más preguntas que respuestas, pero su creciente miedo
le impidió indagar más. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, Jorge y la mujer llegaron al pequeño pueblo que ella había mencionado. Pero algo no estaba bien. Las casas estaban en ruinas, cubiertas de enredaderas y abandonadas desde hacía mucho tiempo. No había señales de vida, ni luces, ni sonidos, solo un silencio sepulcral. Jorge sintió un nudo en el estómago mientras reducía la velocidad, consciente de que este lugar no era lo que parecía. La mujer indicó a Jorge que se detuviera frente a una casa en particular, una vieja estructura de madera que parecía al borde del colapso. «Aquí es», murmuró ella, con una voz que parecía más distante que antes. Jorge, ahora completamente aterrorizado, apagó el motor, sin atreverse a moverse ni a hablar. Algo en el ambiente le decía que debía salir de allí cuanto antes, pero la curiosidad lo mantuvo en su lugar. Con el corazón latiendo rápidamente, Jorge giró la cabeza para preguntarle algo a la mujer, pero cuando lo hizo, ella ya no estaba. El asiento del pasajero estaba vacío, la puerta cerrada, y no había rastro de la mujer en ningún lado. El miedo lo golpeó como una ola, y su primer instinto fue arrancar el coche y huir, pero antes de que pudiera hacerlo, algo lo detuvo, una sensación de que debía investigar la casa. Impulsado por una extraña combinación de miedo y curiosidad, Jorge salió del coche y se dirigió hacia la puerta de la casa. La madera crujió bajo sus pies mientras empujaba la puerta, que se abrió con un quejido. El interior estaba oscuro y húmedo, con un fuerte olor a moho. Con una linterna en mano, Jorge comenzó a explorar, cada paso resonando en el silencio absoluto, su respiración agitada siendo el único sonido que rompía la calma. A medida que Jorge exploraba las habitaciones, encontró varios objetos que parecían pertenecer a la mujer. Un vestido blanco viejo, una fotografía descolorida de una familia y un cepillo de pelo. Todo estaba cubierto de polvo, como si nadie hubiera estado allí en décadas. Sin embargo, cada objeto que tocaba parecía resonar con una extraña familiaridad, como si estuvieran imbuidos con la esencia de la mujer que había desaparecido de su coche. Finalmente, Jorge encontró una fotografía enmarcada en la repisa de una chimenea. En la imagen, una familia sonreía felizmente. Un hombre, una mujer y una niña pequeña. Pero lo que hizo que el corazón de Jorge se detuviera fue reconocer a la mujer en la foto. Era la misma que había recogido en la carretera, pero esta foto parecía tener al menos 50 años. La realidad comenzó a desmoronarse para Jorge mientras intentaba entender lo que estaba viendo. Aterrado, Jorge dejó caer la foto y comenzó a retroceder, pero antes de que pudiera salir de la casa, escuchó un susurro que parecía provenir de todas partes a la vez. «Jorge, Jorge». Las voces lo llamaban desde las sombras, suaves pero insistentes. Se giró, pero no había nadie allí. Cada vez más nervioso, intentó encontrar la salida, pero las voces seguían resonando en su cabeza, como si algo lo estuviera acechando desde las profundidades de la oscuridad. En su desesperada búsqueda por salir de la casa, Jorge tropezó con una puerta oculta detrás de un viejo armario. La puerta chirrió al abrirse, revelando una escalera que descendía a un oscuro sótano. Aunque todo su ser le decía que se marchara, algo lo empujó a bajar las escaleras. Cada paso que daba lo llevaba más cerca de la fuente de las voces, que ahora eran más fuertes y más... El sótano estaba lleno de humedad y oscuridad, pero en el centro, iluminado por la luz de la linterna, Jorge vio la figura de una mujer. Era la misma mujer que había recogido en la carretera. Pero algo en ella había cambiado.
Su rostro estaba desfigurado por el dolor y la ira, y sus ojos vacíos y oscuros se fijaron en él con una intensidad aterradora. Jorge intentó retroceder, pero sus pies parecían pegados al suelo, atrapado por la mirada de la aparición. «Nunca debiste haber venido aquí», dijo la mujer con una voz que no era completamente humana. Le explicó que había sido traicionada y asesinada en esa casa hacía muchos años por un hombre al que amaba. Desde entonces, su alma estaba atrapada, buscando venganza. Cada vez que lograba atraer a alguien a la casa, su espíritu cobraba fuerza, alimentándose del miedo. Jorge comprendió que él era su siguiente víctima y que ella no lo dejaría ir tan fácilmente. En un acto de pura desesperación, Jorge logró liberarse del hechizo que lo mantenía inmóvil y corrió hacia las escaleras. Sentía el frío de la muerte, siguiéndolo de cerca mientras subía, las sombras alargándose a su alrededor. Sabía que si lograba salir de la casa, tal vez tendría una oportunidad. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, alcanzó la puerta y se lanzó hacia el exterior, pero algo lo agarró del pie, tirándolo al suelo. Con todas sus fuerzas, Jorge se giró y pateó la mano espectral que lo sujetaba. Logró liberarse y corrió hacia su coche, encendiendo el motor en un solo movimiento. Mientras aceleraba, miró por el retrovisor y vio la figura de la mujer parada en la puerta de la casa, observándolo con una sonrisa siniestra. Creyó haber escapado, pero cuando llegó a la carretera principal, el coche se detuvo de repente. El motor se apagó y una risa fría resonó en la oscuridad. Cuando Jorge intentó encender el coche de nuevo, algo extraño sucedió. La carretera, que debería haber estado vacía, estaba llena de coches. Se dio cuenta de que estaba en el mismo lugar donde había recogido a la mujer. Confundido, miró a su alrededor y, para su horror, vio que el asiento del pasajero estaba ocupado de nuevo por la misma mujer. «¿Vamos a casa?», dijo ella con una voz tranquila. Jorge gritó, pero ningún sonido salió de su boca. Estaba atrapado en un bucle eterno, condenado a repetir su encuentro una y otra vez, sin posibilidad de escapar. La leyenda de la pasajera fantasma de la carretera México-Toluca continúa aterrorizando a quienes se atreven a viajar por esas rutas oscuras. Algunos afirman haber visto la figura de un hombre conduciendo en círculos interminables, su rostro pálido y ojos vacíos, condenado a recoger una y otra vez a la mujer que lo llevó a su perdición. Dicen que si alguna vez ves un coche detenido en esa carretera, con un conductor solitario al volante, es mejor seguir adelante. Pues tal vez, al detenerte, podría ser tú quien quede atrapado en su lugar, repitiendo el ciclo de terror eterno.